hombres, quienes sin ella quedarían a perpetua distancia. Esta verdadera utopía de una verdadera república de francmasones, como la ha denominado magistralmente Pierre-Yves Vauquelin, constituye la base del cosmopolitismo masónico del siglo XVIII, cuyo objetivo no era otro sino el de reunir a los hermanos dispersos en ambos hemisferios, estando nosotros lógicamente del otro lado. Por lo tanto, me complace sobremanera dejar con ustedes a nuestro ilustre y poderoso hermano Jorge Arturo Pardo Bacalao y a nuestro querido hermano Jean Cloteau con los micrófonos. Gracias, René. Pero por ello le vamos a dar la palabra Perfecto. a nuestra coordinadora de eventos, Yajaira Escalona, que tiene una semana preparándose para acá, para ese evento, se puso bonita. Entonces, no le vaya a cortar la inspiración para que haga la presentación. Yo no digo más nada. Ya tenemos 29 personas registradas. Bienvenidos a todos. Entonces, Yajaira, si quiere lentamente vaya dando su currículum de los dos expositores, por favor. Bueno, buenos días a todos. En nombre de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos y de su presidente economista Sisto López, damos la más cordial bienvenida al webinar Influencia de la Masonería Europea en la Masonería Venezolana, dictada por los siguientes expositores: el muy respetable Gran Maestro Jorge Pardo, y por el asesor y miembro de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos, Jean Cloteau. Teníamos a continuación al ingeniero René Tomás, también miembro de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos, para dar una pequeña introducción al tema. Tiene la palabra el ingeniero René Tomás. Ya la hizo, Jaira, ya la hizo. Ok, Ya está listo. Continuamos. Bueno, a continuación voy a hacer un pequeño resumen de la trayectoria del Gran Maestro Jorge Pardo. El Gran Maestro Jorge Pardo es técnico en el área de seguridad industrial. Es iniciado en la respetable logia Independencia y Libertad número 5, Oriente de Puerto Cabello, Estado Carabobo. Ha tenido reconocimientos nacionales e internacionales en la orden masónica, entre los cuales mencionamos a nivel nacional, medalla de la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Venezuela, Orden Francisco de Miranda de la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Venezuela, entre muchas otras. Internacionales tenemos medalla de honor al mérito del Centro de Comunicación e Información de las Potencias Firmantes del llamado de Estrasburgo, Blitzas. Medalla de honor al mérito de la Gran Logia Madre Camea de Italia y diversos reconocimientos de grandes logias internacionales, entre otros. Tiene la palabra el Gran Maestro Jorge Pardo. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días tengan todos. De verdad que es un grato placer compartir la mañana de hoy en esta extraordinaria actividad que vamos a desarrollar. Deseamos que sea del mayor provecho para los presentes y de esta manera, basado en estas visiones, diversas visiones que van a apreciar el día de hoy, la mañana de hoy, con estas presentaciones y estas intervenciones, tendrán pues una visión amplia de lo que es la institución. No sin antes dejar claro que solamente lo que vamos es a levantar la punta de ese velo, porque la institución masónica es muy amplia, muy compleja, pero siempre está presente en la sociedad y busca dentro de sus principios el bienestar de la humanidad.
La influencia de la masonería europea en la masonería venezolana. La masonería es una institución filosófica, eclesiástica, impersonal, constructiva. Y es un proceso de formación individual y evolutivo, como un factor determinante de armonía y progreso que le ofrece al iniciado un conjunto de principios y valores que, una vez arraigados en la conciencia de ese buscador de la verdad, son reflejados en la sociedad que habita. La orden masónica posee una filosofía educativa propia, basada en el estudio profundo de símbolos y alegorías, que tiene como finalidad el despertar del pensamiento lógico y productivo, los cuales conllevan a cada masón pueda percibir resultados de este perfeccionamiento inicial e individual, al apreciar que se expande sus objetivos de presencia en esta vida. Se despiertan cualidades dormidas, o mejor dicho, su maestro interno reanima y se convierte en su guía. La masonería es una sociedad iniciática en la que convergen diferentes escuelas del pensamiento y principios de la humanidad. Su carácter iniciático obedece a unos rituales y ceremonias que precisan en el tiempo un significado simbólico, los cuales generan como efecto la particularidad vivencial de cada iniciado. Y eso es precisamente lo que pretende, que cada uno reflexione y estudie de acuerdo a su nivel evolutivo y su comprensión de asimilar estas enseñanzas. La masonería se reúne en un espacio privado llamado logia, donde se encuentran todas las herramientas simbólicas necesarias para el proceso de formación progresivo. Para algunos investigadores, el término francmasón aparece reflejado por primera vez en las canteras de la Catedral de la ciudad de Estrasburgo, Francia, en un documento de 1276 del emperador Adolfo I de Hamburgo, donde otorga una concesión a los artesanos de la ciudad de Chastern para la reconstrucción de la Catedral de Estrasburgo, la cual su estructura se encontraba en condiciones comprometidas. En el mencionado pergamino les otorga el título de francmasones, es decir, constructores, masones, y asimismo los exonera del pago de impuestos. Lo relevante de este texto es la distinción de reconocerlos como masones, albañiles, canteros y constructores, entre otros. En consecuencia, es la ratificación de la existencia de las organizaciones, cofradías o corporaciones, especialmente francesas y alemanas, de la antigua masonería operativa, que posteriormente en el tiempo da origen a la masonería especulativa. Aquí hago un paréntesis para expresar una opinión muy personal basada en mi comprensión y análisis de conformidad a las interpretaciones de los libros de reconocidos escritores, analistas e historiadores de la orden masónica. A mi percepción, en la masonería actual aún existe una connotación palpable de los principios operativos y especulativos, de los orígenes primitivos de la orden, los cuales han sido adoptados a la circunstancia evolutiva de los tiempos y de las sociedades, conservando en un alto porcentaje su esencia de carácter de formación en su doctrina iniciática. En Europa, las corporaciones, guildas y logias de constructores eran organizaciones con un carácter iniciático de oficio, que originaron lo que hoy se conoce como orden masónica, es decir, la esencia primitiva y organizativa que aún subsiste en la institución, pero ajustado al transcurrir de los tiempos de la evolución humana.
Para los iniciados del siglo XVIII, los antepasados constructores de catedrales en sus diferentes oficios y cofradías tuvieron la intuición de garantizar y propagar la continuidad de los conocimientos, principios, destrezas y valores que inspiraban a la francmasonería operativa, dando inicio a la formación de una reestructuración interna que posteriormente dio paso a la conformación de la francmasonería especulativa, basado en unos argumentos fundamentales de la necesidad de proteger y resguardar los principios de tipo filosófico, ético y moral que para ese tiempo no eran comunes en la mayoría de las sociedades en las que desarrollaban sus labores. En aquella época, lo predominante en Europa se sustentaba en los imperios y reinados de carácter autocrático, donde la existencia particular del ser humano tenía una poca importancia, cercenando su autodeterminación social. En este instante es cuando estos constructores de templos y catedrales deciden que se acercaba el momento de trabajar simultáneamente en la construcción del templo individual, el cual servirá de orientación y guía a la humanidad. Estos maestros diseñaron un método simbólico de herramientas que los masones operativos para ese entonces empleaban, dándole un significado moralista de virtudes y principios para alcanzar los objetivos de la búsqueda del perfeccionamiento individual, llamado la edificación del templo interior, que a su vez se proyecta mediante la radiación de esa energía en la sociedad. Transcurre el siglo XVIII y la masonería era una floreciente institución de formación humanista. Ya existían logias en varios países de Europa. En Inglaterra surge la necesidad de crear una institución que regulara a todas las logias existentes. 4 logias de Londres, llamada la de San Pablo en la taberna del Ganso y la Parrilla, la taberna de la Corona, la taberna del Mazo, del Manzano y la taberna del Romano. Estas logias se reunieron el 24 de junio de 1717 y dieron fundación a la Gran Logia de Londres, heredera de una masonería ya bien implementada en el reciente Reino Unido, especialmente en Escocia. Esta gran logia se estructura con todas las formalidades requeridas de la época. Inicialmente decidieron reunirse cada 3 meses bajo la dirección del maestro más antiguo. La gran logia londinense comenzó a trabajar y a regirse bajo las legislaciones que se conocen como la famosa Constituciones de Anderson, que es un conjunto de leyes, reglas y condiciones masónicas para los 3 grados de aprendiz, compañero y maestro, que agrupan los fundamentos legales de la organización para ese momento, adoptando las circunstancias de la época. En 1725 aparecen oficialmente las logias masónicas en Francia, las cuales fueron favorecidas por el espíritu racionalista francés. Al fundarse en 1728 la Gran Logia de Francia, quedando desvinculada de Inglaterra, cambia su concepción de una base aristocrática de la sociedad por una estructura democrática e intelectual. De esta manera se nos presentan los inicios de la orden masónica con sus diversas variantes históricas. En las épocas siguientes comienza su expansión por el resto de los continentes, cargada de adaptaciones que gradualmente se van ajustando a la misma evolución del planeta, con el objetivo firme de permear en la sociedad sus valores, principios e ideales en bienestar de la humanidad.
Los orígenes de la masonería en Venezuela, para algunos historiadores, está ligado a los movimientos libertarios e independentistas. Pero para el escritor Celestino Romero, en su libro Raíz Histórica de la Masonería Venezolana, menciona que con antelación a estos movimientos independentistas, ya la masonería estaba presente en el territorio. Para el año de 1796, la monarquía española envía a Venezuela a 4 prisioneros que atentaron contra la corona. Sus nombres eran Manuel Cortés Campomares, Juan Mariano Picornel, José Manzanares y Sebastián Andrés. Estos prisioneros recibieron la visita de los próceres Manuel Gual y José María España, a quienes le fue suministrada información estratégica para la transformación política y territorial que se gestaba con el apoyo de Francia a través de sus colonias en el Caribe, Martinica, Santo Domingo y Guadalupe. En la historia vedada siempre se ha mencionado a estos 4 prisioneros como iniciados de la orden masónica, instruyéndonos los primeros destellos de la propagación de la majestuosa luz masónica en suelo patrio. Esto lo confirma posteriormente tanto Gual como España, dando pruebas con sus actos heroicos. Sin duda, otro acontecimiento de gran importancia es la aparición del generalísimo Sebastián Francisco de Miranda en el escenario de nuestra independencia, quien con sus ideales impulsó el proceso independentista que se generaba en 1806. Miranda, ya diestro en la actividad masónica, induce la actividad de logias y propaga los conocimientos e ideales de la orden. Varios de nuestros próceres reciben la iniciación masónica atraídos por los postulados de libertad, igualdad y fraternidad. Entre los años 1813 y 1824, junto a los procesos independentistas que se generaban en el país, se van fundando varias logias masónicas en el territorio venezolano. Con cartas patentes de Jamaica, Pensilvania y Maryland, inicialmente, en las ciudades de Caracas, Carúpano, Achagua, Barcelona, Valencia, Puerto Cabello, La Guaira y Maracaibo, entre otras. Posterior a la crisis generada por el movimiento político La Cosiata, impulsado por el general José Antonio Páez y el doctor Miguel Peña, el 30 de abril de 1826, con la firme intención de separar a Venezuela de la Gran Colombia, el 8 de noviembre de 1828, Bolívar prohíbe las reuniones de las asociaciones y confraternidades secretas, incluyendo a las logias masónicas que existían en el país. Aquí voy a hacer un breve paréntesis y se dice dentro de algunos historiadores y que han profundizado en este tema, que una de las logias que Bolívar le permite que continuara sus actividades es la logia Libertad, la cual funcionaba en la ciudad de Puerto Cabello. Al poco tiempo de la separación de Venezuela de la Gran Colombia, la Masonería Nacional inicia un proceso de reorganización de sus logias de forma independiente. Algunos masones que se encontraban en el país investidos con el grado 33 deciden instalar un Supremo Consejo para la República de Venezuela, reuniéndose en Caracas el 4 de mayo de 1840. Su primer gran comendador fue el general José Antonio Páez, quien era presidente de la República para la fecha.
Para el año de 1847 se genera una ruptura de la masonería venezolana como consecuencia de las diferencias políticas, intelectuales y militares que existían para ese entonces, tomando en consideración que varios de estos actores del acontecer venezolano pertenecían a la masonería. Culminada la Guerra Federal, se genera un movimiento de reorganización de los dos sectores de la masonería durante el gobierno del mariscal Juan Crisóstomo Falcón, quien era masón. El 30 de abril de 1865 se reúnen y deciden fundar el Gran Oriente Nacional de Venezuela, presidido por el gran maestro Ramón Díaz. En los años siguientes, la masonería, bajo la influencia de la corriente inglesa, continúa su proceso de expansión en el territorio nacional, acompañado de varias reestructuraciones y procesos internos como consecuencia de la misma dinámica sociopolítica que se desarrollaba en el país. El 1 de agosto de 1818 se constituyó en Caracas un comité masónico que se denominó Agrupación Masónica Legitimista de Venezuela, asociación masónica que desde ese día albergó la idea reformista. El 5 de agosto se dirigió a todas las logias y masones de Venezuela, argumentando el estado de ilegitimidad en que se hallaba la masonería venezolana, exhortándoles a la necesidad de pensar en la creación de una gran logia soberana, autónoma, de libres y aceptados masones, pidiéndoles una manifestación oficial de los talleres a los que ellos pertenecían. Manifiesto que no solo circuló entre las logias, sino también entre las grandes logias del mundo. El 5 de octubre de 1918 se dirige el comité a todas las logias del país, invitándoles a un convento o congreso masónico con el propósito de deliberar sobre la necesidad y utilidad de crear una nueva gran logia, tal como lo hicieron otras agrupaciones de masones influyentes, como la de Manitoba, Canadá, el 28 de abril de 1875. Correspondieron a este llamado 7 logias, es decir, más del doble de las que las prácticas universales conocidas dieron origen a otras grandes potencias masónicas del mundo. Desde el principio eran 3 logias sustentadoras del proceso reformista, pero finalmente se unieron 7 regularmente registradas, como se dice en términos legales, las cuales fueron Independencia y Libertad número 5 de Puerto Cabello, Alianza 8 de Valencia, hoy Logia Fénix, Victoria número 9 de La Victoria, Dios y Patria número 68 de Turumero, Protectora de las Virtudes número 1 de Barcelona, Bella Altagracia número 24 de Cumaná y Obreros de Paz número 66 de San José de Río Chico. El 19 de diciembre de 1918 se reúnen la asamblea en el Templo Masónico de Puerto Cabello para celebrar la sesión inaugural, donde deliberaron sobre la conveniencia y utilidad de formar una gran logia que correspondiese al carácter de autonomía y soberanía que éstas tienen en el seno del simbolismo, con absoluta separación y sujeción de otras organizaciones masónicas. Posteriormente se acordó su creación, la cual denominaron Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Venezuela. Nombraron una comisión que redactó las leyes necesarias. La sancionaron los días 19, 20 y 21 en sesión permanente. Eligieron sus funcionarios y la instalaron el 21 de diciembre de 1918. Uno de los actos públicos de mayor relevancia que registra la masonería nacional para esa época. Inmediatamente constituida la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Venezuela,
inicia los procedimientos para gestionar las relaciones y reconocimientos internacionales. El 5 de enero de 1920, el Buró Internacional de Relaciones Masónicas, que antecede a la Asociación Masónica Internacional con sede en Ginebra, le concede la adhesión en acta pública de la misma fecha, así como la posterior publicación en el boletín oficial del Buró, donde figuran conjuntamente con las grandes potencias masónicas mundiales, entre ellas la anglosajona, con sus 3 máximos representantes de la época, como lo era la Gran Logia Unida de Inglaterra, con sede en Londres, la Gran Logia de Irlanda, con sede en Dublín, y la Gran Logia de Escocia, con sede en Edimburgo. De esta manera, se consolida inicialmente la trayectoria masónica de la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Venezuela, representando en nuestro país una corriente continental de la masonería mundial encabezada por el Gran Oriente de Francia. Actualmente, la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Venezuela pertenece al Centro de Comunicación e Información de las Potencias Masónicas firmantes del llamado de Estrasburgo y a la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica. Posteriormente a la fundación de la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Venezuela, la cual se ha mantenido incólume desde su fundación, en la masonería venezolana se han generado otros cismas que dan origen a la creación de otras grandes logias existentes en el país, pero solo 3 mantienen un carácter organizativo e histórico de reconocida trayectoria, que son la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Venezuela, Constitución 1918, la Gran Logia de la República de Venezuela, Constitución 1924, y la Gran Logia de la República Bolivariana de Venezuela, Constitución 56. Actualmente la masonería venezolana, así como en otros países, existe la influencia de 2 corrientes predominantes en el mundo. La corriente de la masonería regular anglosajona, con la influencia de la Gran Logia Unida de Inglaterra, y la masonería regular continental, la cual se denomina liberal y adogmática, con la influencia del Gran Oriente de Francia. Para concluir, podemos mencionar que la masonería es una institución donde convergen múltiples factores de interculturalidad, basado en la diversidad de principios y valores universales que han regido a la humanidad desde su origen. La masonería moderna nos invita como miembros a hacer un trabajo sobre nosotros mismos, pero simultáneamente hacia la humanidad, con enaltecedores deberes que elevan la evolución colectiva. La orden del arte real sigue teniendo sentido en el siglo XXI, en un momento de cambios constantes de la civilización. Nuestros rituales y símbolos contienen instrucciones que orientan el uso de todos estos deberes hacia la creación de una humanidad nueva. La francmasonería moderna es una especie de enciclopedia universal condensada que, para descomprimirla, sus adeptos deben hacer un esfuerzo intenso para alcanzarla, pero esta sabiduría está a la disposición de todos los buscadores de la verdad. Salud, fuerza y unión, libertad, igualdad y fraternidad. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos y de su presidente economista Sisto López, le damos las gracias al muy respetable Gran Maestro Jorge Pardo por su brillante exposición sobre la influencia de la masonería europea en la masonería venezolana. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el asesor y
Tiene la palabra el asesor y miembro de la Sociedad Franco-Venezolana Ingeniero y Científico y fundador de la red social Urigi, Jean Clotos. ¿Cómo están? Un inmenso honor, gracias, gran maestro. De verdad que desde que me anunciaron esta conferencia me sentí muy feliz porque siento que volvemos a los inicios de la reflexión de los masones, que es la construcción de cosas. No esos masones o albañiles de tiempos pasados, sino los albañiles de nuestros tiempos presentes. Y la construcción de cosas, hoy la hacen los ingenieros, los científicos, nos están ayudando a construir cosas. Y eso es emocionante cuando nos damos cuenta de lo importante que es obrar por construir una mejor sociedad, obrar por construir seres humanos más unidos, sociedades más equilibradas, más justas, y por eso verán mucho cuando se habla de logias, cuando se habla de la francmasonería, se habla mucho de fraternidad. Y creo que el sentido de la fraternidad es fundamental a la hora de entender por qué es tan importante. Y cuando tú construyes cosas, y lo ves, cuando una obra, de hecho estoy ahora en el carro porque estaba visitando una obra, cuando una obra funciona, así esté atrasada, si haya todos los problemas que tú quieras, funciona porque las personas que están actuando en esa obra, que están construyendo esa casa, están funcionando de manera fraterna, están comunicando de manera eficiente, se están uniendo totalmente, gran maestro. Y eso es un poco el sentido de la fraternidad, que es esa noción de lo que le hace bien a uno, le hace bien a todos, pero de la misma manera, si algo no funciona, no funcionará para ninguno. O sea, lo que le hace mal a uno, le hace mal a todos. Y para eso voy a compartir algunas frases que les voy a comentar dentro del marco de lo que sería proyectarnos hacia el futuro, de cómo nos podemos definir todos como constructores, como seguidores de una visión también del cosmos, de una arquitectura del universo que hace que la gente sea buena gente, y que cuando eso se cae, cuando eso se daña, pues tenemos o lidiamos con mala gente, con gente que hace daño. Y yo creo que el hacer el bien es también construir cosas. Entonces les voy a mostrar las frases y luego vamos a hacer un experimento un poco empujado por Sixto López. Desde hace unos meses Sixto me ha estado estimulando, digámoslo así, de que podamos iniciar una reflexión de arquitectura, de construcción, de masonería, de albañilería, en ese otro mundo que nos toca hoy construir, que es el metaverso. Entonces vamos a ir al metaverso y vamos a compartir juntos. Yo diría, y gran maestro, yo diría que es una primera mundial. Aquí sí hablo con propiedad. Yo creo que lo que va a pasar acá entre la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos y la masonería venezolana es una primera vez para todo el planeta. Y yo diría que si funciona, si no funciona, bueno, se olvidan de mí y desaparezco. Así que vamos a compartir mi pantalla. No sé si tengo opción de compartir, creo que sí, muy bien. Voy a compartir mi pantalla y vamos voy a compartir mi pantalla. Compartir pantalla, iniciar compartir, 2, 3, 1. Muy bien, estoy compartiendo mi pantalla y ahora voy a mostrarles esas frases que quería compartir con todos. Muy bien. Me dicen si se ve la proyección, por favor. Me hacen así con el dedito. Sí ¿Se ve la proyección? Ya. Qué maravilla. Bien. Entonces, primera frase de Gustave Flaubert, escritor francés del siglo XIX, gran escritor francés que escribió Madame Bovary. El amor al prójimo es la principal forma de bondad. Es muy interesante porque yo desde hace mucho tiempo, y con Sixto hablamos de eso y con el gran maestro también, ¿qué significa la bondad?
La bondad va más allá del orden, va más allá del deber ser, va más allá de las reglas, normas y leyes, va más allá inclusive de las palabras. Es un sentimiento general de que algo está bien y que está bien de forma absoluta y tolerante, que está bien de forma universal. Cuando tú dices que algo está bien de forma universal, perdonen, vuelvo a compartir mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Me dicen. ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Ok. Pues algo está bien, ya no hay prejuicios, ya no hay leyes, ya no hay dogmas. Y ese algo está bien es uno de los elementos más interesantes de la masonería cuando hablamos de fraternidad, que es si eso que hace bien le hace bien a todos, pues eso está bien. Y nos vamos a esa noción de bondad, que es un término muy difícil de definir, pero muy fácil de imaginar y de sentir, que es cuando la humanidad está en su excelencia. Y yo pienso que lo que nos diferencia o lo que nos conecta, al contrario, con el cosmos y con una arquitectura cósmica universal es esa bondad que se nutre de la fraternidad. Aquí les leo una frase: me gusta la religión que enseña la libertad, la igualdad y la fraternidad. Me encantó esta frase de Ambedkar porque nos pone un poco esa dualidad de que es la masonería una religión. Estamos hablando de, no sé, de todo lo que nos llena hoy el cotidiano, de sectas, de diferentes tendencias, de clubes privados y sociedades secretas. Pues aquí las cosas quizás se simplifican. Esa religión o eso que religere, eso que une a los seres humanos, pero que se llena de estos tres grandes valores que son la libertad, o sea, el libre pensamiento, lo que define a los seres humanos libres, la igualdad, que es realmente la equidad de oportunidades, la equidad inclusive en el acceso a las cosas que te hacen fundamentales para la vida, la comida, el techo, inclusive el amor, y esa noción de fraternidad de la cual hablamos. Aquí otra frase: no se puede promover la fraternidad y el progreso de la humanidad promoviendo e incitando el odio de clases, de Abraham Lincoln, también framasón emérito, y tiene toda la razón. Y es un poco un sentimiento que compartimos muchos de nosotros, que es que no podemos promover la fraternidad y el progreso le hace de Venezuela promoviendo e incitando cualquier forma de odio, cualquiera. Y eso nos incita a trabajar elementos de tolerancia, elementos de entender paradójicamente lo que no se parece a nosotros. Porque la fraternidad no se puede construir sobre el odio bajo ningún concepto. La fraternidad no es un odio de unos pocos hacia otros. La fraternidad es esa tolerancia, esa noción de bondad de la cual les hablaba antes, de todos hacia todos. Para que el amor fraterno sea realmente verdadero, debe ser tal que el bien de uno sea para el bien de todos y el mal de uno lo sientan todos. Esto es muy interesante. No es que el mal de uno sea el mal de todos, sino que sea sentido. Y es que allí entendemos la importancia de promover esa noción de fraternidad, la importancia de que inclusive en una instancia más institucional conectada con el Colegio de Ingenieros, que es la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos, podamos hablar de valores, podamos explorar qué otras cosas suceden en la humanidad que nos permitan buscar esa noción de fraternidad y sobre todo buscar esa noción de un verdadero amor fraterno. Y es en ese amor fraterno que cuando trabajamos juntos podemos llegar realmente a resultados. Y aquí esta frase: la fraternidad significa vivir en paz juntos y ayudarse y amarse unos a otros. Parece abrir una puerta abierta, parece un elemento trillado. Pues no, eso de vivir en paz, si se preguntan cómo funciona, pues pueden ver la dificultad con vecinos, pueden ver la dificultad con conduciendo un carro, en el tráfico, en la vida cotidiana. Constantemente estamos afectando esa capacidad que podamos tener de vivir en paz
constantemente estamos olvidando la importancia de amarnos unos a otros sin criterio de clase, sin criterio de estatus, etcétera, etcétera. Y yo creo que una de las cosas que a mí más nos preguntamos influencia de la masonería europea en la masonería venezolana, yo diría que sería interesante hacer al revés. ¿Cuál es la influencia de la fraternidad en su esencia venezolana? ¿O cuál será la influencia de los venezolanos hacia el mundo? Y me hago esa reflexión todos los días, ahora que prolongo un viaje planetario y que me muevo y que estoy constantemente en contacto con otros pueblos y culturas, darte cuenta de que nosotros los venezolanos quizás, digo bien quizás, podemos traer una forma de fraternidad diferente, de conexión entre los seres humanos, de respeto al otro, que naturalmente cuando estamos en situación de supervivencia y cuando estamos fuera de nuestra zona de confort, cosa que puede pasar dentro de Venezuela, hoy en día Venezuela funciona solamente gracias a la fraternidad entre venezolanos. No funciona por instituciones que funcionan, no funcionan, no funciona por una estructura o macroestructura socioeconómica organizada, funciona única y exclusivamente porque somos una cultura de fraternidad. Y cuando estamos en situación de diáspora física, o sea, que viajamos, o, importante, cuando estamos en situación de teleemigración, que muchísimos de nosotros, aquí incluidos en esta audiencia, telemigramos, somos telemigrantes. Hacemos cosas, trabajamos, obtenemos ingresos de actividades fuera de la Venezuela coordenada GPS y actuamos en todo el mundo. Al ser telemigrantes, aplica esa noción de fraternidad, esa noción de hermandad. Y es una especificidad muy venezolana que puede ayudar a otros pueblos en otras situaciones. Yo te diría, ¿qué harían hoy los venezolanos en la situación de Ucrania? ¿Qué haríamos nosotros para poder generar paz y no volver atrás de manera tan violenta? Y estamos en una aceleración de la historia. Estamos en tiempos exponenciales. Y lo digo y lo repito, por eso es que estoy tan contento de esta iniciativa que toma Sixto. Lo digo y le repito, y lo dijo el muy respetable gran maestro, estamos en tiempos exponenciales. Aquí no se valen las reglas de antes. Aquí las reglas de antes no tienen sentido. Las reglas no sé, de el deber ser, de las normas o el querer arreglar las cosas con violencia, eso ya no tiene sentido en tiempos exponenciales. Para tiempos exponenciales necesitamos personas exponenciales, actitudes exponenciales, conectar puntos, generar estas conversaciones. Si no se genera esta conferencia, yo no estoy acá compartiendo con cada uno de ustedes. No estamos generando una relación a largo plazo. Y es testigo Sixto López que a cada una de mis intervenciones siempre repito lo mismo. Que esta no sea la última vez que nos escuchamos mutuamente, que esta no sea la última vez que nos conectamos. Generemos relaciones de largo plazo. Y esa estructura que nos da cuyo ejemplo en la masonería es esa relación de largo plazo con rituales, con estudios, con una disciplina, con un marco, es ante todo generar relaciones de largo plazo para justamente generar esa fraternidad de una manera sustentable. Y es algo que todos, independientemente que seamos o no masones, que todos podamos aplicar esos elementos. Aquí les leo una última frase. La fraternidad universal del hombre es nuestra posesión más preciada. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque todos queremos tener estudios espectaculares, computadoras espectaculares, casas espectaculares, cuentas bancarias espectaculares, y se nos olvida lo esencial. Y parece muy trillado decirles esto, pero lo esencial no es el dinero, lo esencial no es el MBA. Y cuando te digo lo esencial es que no sirve, no funciona, no es lo importante. Lo importante es la fraternidad. Lo importante es cuánta gente tienes, cuánta gente cree en ti y tú en cuánta gente crees. Eso es lo esencial. Porque a la hora de la chiquita podrás estar hundido en las peores dificultades. Pero si tienes un montón de gente contigo, vas a mover montañas,
vas a hacer realmente las cosas que te hacen feliz, haciendo tú felices a los demás. Y esa noción de fraternidad es quizás un poco el punto que quiero que se lleven hoy. El futuro se construye de manera descentralizada a través de las relaciones humanas. Mi hijo, Gabriel, acaba de hacer el Camino de Santiago de Compostela, llegó hace 48 horas, caminó durante 33 días y fue una decisión que él tomó. Entonces, y con experiencias muy fuertes y encuentros fantásticos para toda la vida. Imagínate 33 días, 900 kilómetros caminando. Y yo me siento con él y le digo, viste, porque yo lo empujé a hacerlo. Le dije, ¿qué es más importante? Sinceramente, a la hora de una entrevista laboral, a la hora de una reunión o la hora de cruzarte con una persona que te va a ofrecer una oportunidad, ¿qué es lo más importante? Esos valores que aprendiste en esos 33 días de caminando, esa relación contigo mismo, con tu cuerpo, con la fe, con todo lo que tú quieras, con la belleza, la arquitectura de la naturaleza, o todos los MBA, todos los diplomas universitarios, todos los enchufes que tú quieras. ¿Qué tiene más valor a la hora de? Tiene más valor la experiencia de esa fraternidad humana, de haberse cruzado con todos esos peregrinos. La respuesta es muy clara. 33 días le aportan más que 5 años de universidad. ¿Por qué? Porque el camino se hace con otros peregrinos, con otros caminantes, y uno de esos otros eres tú mismo. La fraternidad no es solo un elemento hacia los demás, es también abrazarse a sí mismos. Y la masonería te enseña eso. Si tú quieres ser un gran constructor, tú tienes que tener una relación contigo mismo, contigo misma, de abrazarte a ti misma, a ti mismo, de respetarte, de exigirte y al mismo tiempo felicitarte, de amar lo que haces. Amar lo que haces, que es lo que te permite realmente conectar con los demás y realmente ser generosa, generoso con los demás. Amar lo que haces es quizás la tarea más difícil de todo ser humano. Y para tú llegar a eso, necesitas a otros seres humanos contigo. Necesitas un trabajo de introspección con otros seres humanos. Y eso es uno de los elementos que te aporta hoy en día la masonería. Ahora bien, vamos a irnos al metaverso. Les propongo que hagamos ese viaje. Vamos a ver si conectamos. A ver si están conmigo. Me confirman, por favor, si se ve lo que va a pasar. Sí, Jan, ahí vamos. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Qué estamos viendo? Paisaje ahí y el templo, me imagino. El templo en el metaverso. Miren esto, ¿lo ven? Genial. Estamos en el metaverso, en el templo. Este es el primer templo del metaverso. Vamos a que caminé un poco rápido. Totalmente modelizado, que está ya recibiendo luz en ese nuevo mundo creado para que podamos conquistarlo, que podamos generar por primera vez tecnología al servicio de la fraternidad. Y eso es lo que hemos logrado hoy. Y bienvenidos a un lugar que existe, bienvenidos a un lugar hecho para este encuentro, que es una combinación de fraternidad y de ciencia. Y lo vamos a ir completando poco a poco con la asesoría del muy respetado gran maestro, de mi Sixto López, socio adorado, y de toda la sociedad venezolana, franco-venezolana de ingenieros y científicos. Así que muchísimas gracias. Este lugar tiene dirección, este lugar está totalmente accesible y lo que están viendo es solamente el 10% de lo que puedes ver si usas los Oculus Quest a la hora de navegar en este lugar que ya está recibiendo la luz del futuro. Así que muchísimas gracias por su atención. Es un grandísimo honor poder participar a esta asamblea. Muchas gracias, Jan. Excelente exposición. En nombre de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos y de su presidente economista Sixto López, damos las gracias al asesor y miembro de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos y fundador de la red social Urigi, Jan Clotos, por su brillante exposición de la influencia de la masonería europea en la masonería venezolana. Se abre el ciclo de preguntas.
Gracias, Yajaira, Yajaira. Gracias, Jan. Excelente. Me emociona más. Ya me iba a meter ahí con mi avatar de masón en el templo, pero pronto lo voy a hacer. Fíjate que hay lo que dicen las coincidencias, las casualidades y las causalidades. Durante todo este periodo de tu exposición, teníamos 33 miembros activos ahí en el Zoom, ¿no? De verdad que es importante. Tenemos ahí, yo le puse en el grupo de que Jean Clotó es nieto de masón, su padre allá de San Fernando de Apuro, de la logia Candor. Y ahí está también la doctora Carola Castillo, que su padre, el doctor Ramón Eduardo Castillo, es lubetón de justamente de esa logia Candor creo que es número 7, algo así. Bienvenido al muy respetable gran maestro José Agustín Ortega, ¿no? Que está allá en La Guaira. Bueno, yo también decía que Jean Clotó está en Valencia, España, no que está aquí mismo, está un poquito lejos y se paró de su carro para estar ahí. Estoy en Altea, acabamos de recibir una casa en Altea. Miren este olivo espectacular, aquí lo ven. Sí, sí. Aquí estamos en Altea, miren los tepuyes de Altea, no sé si logran ver al fondo. Sí. Bueno, no, ese no es el Roraima, pero estamos en Altea. Excelente. Entonces está abierto el derecho de palabra, como dijo nuestra coordinadora Yajaira Escalona. Me gustaría hablar algo, Cito. Adelante, muy respetable Paz Gran Maestro José Agustín Ortega de La Guaira. Bueno, queridos hermanos, muy buenos días. Mi respeto y consideraciones al hermano ilustre poderoso hermano Pardo y mi gran amigo Jean Clotó. Y a todos ustedes, los que presenten esta pantalla, a los cuales le doy mi corazón en virtud de observar su preocupación por nuestra institución. De las palabras que dijo Pardo y la que dijo Jean, siempre está latente la gran preocupación. ¿Y qué es lo que yo veo y he observado que sufre la masonería venezolana? Es el sentido de tiempo y espacio. Yo creo que nuestra institución en Venezuela se quedó en los años de la independencia. Se quedó tiempos atrás, en tiempo y espacio de Platón, de Sócrates, donde solo la investigación se hacía a través del ojo, viendo las estrellas, viendo el sol y tratando de interpretar algo sobre el particular. Y por eso tomamos las enseñanzas primigenias de la francmasonería desde aquel entonces. Y no nos ha permitido avanzar. Y yo hoy siempre creo, inclusive para acabar con la gran división de la masonería venezolana, que el día que logremos contactarnos en tiempo y espacio en el siglo XXI, XXII en que estamos viviendo, esto se va a acabar. Ya nos demostró el metaverso el hermano. Si eso es factible, es una realidad que está a la vuelta de la esquina, ¿qué hace entonces nosotros enclaustrados en cada una de nuestras logias? Entonces, yo creo que es necesario que cada uno interpretemos tiempo y espacio, ubicarnos en el espacio que estamos viviendo y ver en función del tiempo qué podemos aplicar en nuestras logias, en nuestra institución, en beneficio de la francmasonería. Inclusive el famoso tema de las mujeres, algo que quedó totalmente desterrado en el tiempo y en el espacio de Roma, cuando Roma era sangrienta, que todavía lo mantenemos y lo usamos como bandera. Ya eso es un síntoma de que estamos enclavados en aquel entonces. Entonces yo creo, hermano, que sí es necesario y urgente que salgan los líderes que sean capaces de plantear esa realidad y buscar que la masonería no sea únicamente literal lo que dice la ley sin necesidad de interpretarlo, o literalmente lo que diga el signos, porque otro lo dijo sin yo tener la posibilidad de ir más allá de lo que él demuestra. Entonces, lo más importante que debemos hacer es, repito y reitero, tiempo y espacio y comenzar a ver los signos desde el punto de vista del siglo que estamos viviendo.
y el espacio que ya no es la logia chiquitica, ya es el universo que se abrió ante nuestros ojos. Entonces, hermano, yo saludo con mucho fervor a los expositores y les recuerdo algo que sí me gustaría que tuvieran presente, pues, que es un datico que es bueno que lo sepan. Yo soy unanimidad número 3 al oriente de La Guaira. Mi logia fue fundada el 4 de abril de 1824. Y usted sabe quién es la carta patente de la Gran Logia de Maryland, porque mi logia se fundó días mucho antes de la Gran Logia de la República de Venezuela. Pero de la Gran Logia de Maryland, entonces vean las relaciones y los enlaces que en aquel entonces tenían los masones con el resto del mundo. Para aquel entonces, 1824. Y eso, en vez de progresar, de ser un germen para que ayude a crecer, al contrario, nos fuimos encerrando en esa época, en ese espacio, y seguimos viviendo de Miranda, de Morillo, de Bolívar, de Sucre, de la palabra simple y llana de libertad, igualdad y fraternidad, y ahí nos vamos cada día a enclaustrarnos más. Y los que se atrevan o nos atrevemos un poquito a modificar esas tendencias, nos pasa lo que le pasó a Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, señores, yo creo, queridos hermanos, y este es mi llamado, pues, aprovechando las palabras de estos ilustres hombres masones, y uno que es casi masón. Yo no sé por qué yo no lo inicié, mi empresa no lo he iniciado, ok, ya, pero para mí es masón también. Que copiemos las ideas de ellos y hagamos propicia esta gran realidad. Y el hermano Pardo, que todavía es gran maestro, caramba, tiene la bandera, sea usted la David de esta nueva tendencia de la francmasonería venezolana. Muchísimas gracias, hermano. Muy respetable gran maestro Agustín Ortega, ¿no? Ya, Jaira, ya va un momentico, ¿no? Vamos a, como le dije, el ciclo de preguntas. Yo quisiera que nuestro querido hermano René Toman esté pendiente para apoyar a Yajaira en las preguntas y respuestas. Gracias, gracias. Nuestro gran máster Mario Múnera tiene el derecho para hablar. Gracias, mis queridos hermanos, todos. Buenos días. Estoy muy contento de estar aquí en medio de extraordinarios e impresionantes hermanos. Muy respetable gran maestro Arturo Pardo, mi querido y ilustre hermano René, a nuestro gran máster. Todo muy bueno, todo. Y discúlpeme si no nombro a todo, pero el hermano, nuestro querido amigo Jean, que lo conozco, extraordinario ser humano, el hermano Sisto. Son impresionantes, que nos unen a todos. Yo me atrevería a decir que nos unen en sangre, genética masónica, y somos inseparables e imborrables en todo el tiempo. Esta extraordinaria intervención de nuestro ilustre sobre la historia de la masonería, a mí me parece extraordinario lo que les puso, y hay muchas cosas interesantes allí, pero yo quiero tocar unos punticos, pero rápido para no extenderme mucho, ya que por el tiempo. Estaba hablando el hermano Jean sobre la palabra bondad. Yo tengo una comprensión sobre la bondad, que la bondad es la sublimización del amor, es el extremo del amor, de donde no existe el apego y ya está el desprendimiento total. Eso es la bondad. Llegar a ese extremo de la bondad es trascender la razón. Y eso es lo que nos tiene a nosotros encarcelados en la masonería, que no nos deja avanzar porque vivimos apegados a la razón. El hermano Ortega tocó un tema también muy interesante, de que nosotros estamos pegados en el tiempo pasado. Y es la verdad. Yo recuerdo hace muchos años que hubo un congreso científico y donde llegaron a la conclusión de que es imposible que todavía en la humanidad actual
estamos pegados con Platón, Kant, con Aristóteles, con todos estos grandes hombres de la antigüedad, pero parece que los hombres actualmente y las mujeres actualmente no pensaran. Parece que no tuvieran ideas nuevas. Y eso es verdad. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Hablando en los términos de masonería actual y en el momento que estamos en Venezuela. Nosotros estamos esclavizados, y eso lo acaba de decir el hermano Ortega muy bien. No salimos de la letra. Entonces, ¿qué estamos? Que las constituciones, que las leyes, que las normas, que aquello y que lo otro, y que tenemos que estar apegados a eso. Nosotros tenemos que trascender. Yo tengo una comprensión sobre el iniciado. El iniciado trasciende la ley. No es que la ley no exista, no. Es que un iniciado en la masonería se supone que nosotros lo reconocemos como buenas costumbres, no necesita la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en la masonería entran personas que no tienen la cualificación, se pegan de la letra, se pegan de la razón, y tenemos todo este inconveniente de tantas grandes logias que hay, porque el poder los abarca completamente. Consideran que la masonería es poder. Cuando ustedes ven 19 grandes logias en Venezuela, para los habitantes que estamos, es porque todos quieren un poder, todos quieren dirigir, todos quieren estar en la cabeza, todos buscan un reconocimiento. Cuando nosotros nos apegamos a todas estas cosas, mis queridos hermanos, allí la fraternidad no va a operar, porque la fraternidad no opera cuando hay poder, y el poder es apego a algo. Ese es el problema del poder, porque nosotros estamos apegados a algo. Poder no solamente dirigir la gran logia o dirigir un país. No, nos apegamos internamente también a algo que nos domina y nos lleva a que operemos diferentemente. Por eso es que la masonería no está en crisis. Lo que estamos en crisis somos nosotros, que no. Y uno de los problemas más graves que tiene nosotros los masones actualmente es que no sabemos instruir a los que están tocando las puertas. Recuerde que cuando una persona está tocando las puertas, a mí me correspondió, siendo gran maestro, preguntarle en el interior a gente que está tocando las puertas, ¿por qué quiere ser masón? Porque quiero ser buena gente, porque ustedes son muy fraternos, porque ustedes se ayudan. Nadie busca un camino espiritual, nadie busca el objetivo primordial. Ese es el objetivo de la institución. Nosotros entramos a la institución, manejamos la parte de la razón en los conceptos filosóficos que tenemos que prepararnos, pero en poco tiempo, por no decirlo, del grado de maestro en adelante, usted tiene que trascender la razón. Pero seguimos esclavizados en la razón, seguimos esclavizados en la letra, y otra cosa también que me llama la atención, vivimos esclavizados de que recuerda el juramento, y resulta que el juramento, o sea, no está hecho, es no ante un libro ni ante un ara, no, es ante el altar de nuestra conciencia. Así que la fraternidad, con todo lo que les he hablado en este punto, está muy deteriorada. ¿Y sabe por qué está deteriorada? Porque la fraternidad nosotros la tenemos como una tolerancia, y la tolerancia y la fraternidad no pueden ir unidas, porque tolerar es aguantar al otro como es. En cambio, la fraternidad es reconocer al otro como es, que es muy diferente. Eso no importa cómo piense, no importa que piense contrario a mí, yo lo escucho. Yo lo que le puedo decir es que le sugiero, de acuerdo a mi pero hay que respetar la forma del otro. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos un estado de conciencia. Cada uno tenemos un proceso. Cuando nosotros comprendemos esto y aceptamos al otro como es, ahí es donde viene la fraternidad. Hermano Mario, recuerda el tiempo. Ok. Ay, discúlpame, hermano Sisto. Yo sé que se emociona, pero... Sí. Bueno, voy a... Preguntas cortas. Ahora viene mi pregunta. Corta. Ahora viene mi pregunta. Disculpe. Corta, por favor. Compañero Sisto, disculpe. Voy a ir directo a la pregunta. Al hermano Arturo Pardo.
leí hace poco que decía que lo especulativo en la época operativa de los albañiles, lo especulativo estaba en el planteamiento de los planos con que se iba a hacer la construcción. Entonces no se consideraba sino operativo. Ahora bien, nos consideran actualmente especulativos. Yo considero que podría ser un error porque nosotros somos operativos y todos los estudios que hacemos. Mi pregunta, ¿se podrá considerar antiguamente operativo especulativo y actualmente igual? Y gracias por escucharme y disculpen que me extienda porque cuando me emociono hablo mucho. Gracias. Gracias, mi ilustre hermano Mario Múnera. Qué grato placer. Indudablemente que lo frecuente que conseguimos en la masonería es que hacen una separación de lo que fue la masonería operativa y la masonería especulativa. Para algunos, nosotros en este momento trabajamos en la masonería especulativa. Por eso mencioné en el inicio de mi intervención que a mi comprensión todavía nosotros conservamos las dos figuras, tanto la operativa como la especulativa. Eso lo mencioné cuando me refería a ese tema, porque es donde hacen esa separación de épocas de tiempo, de esos constructores de catedrales, de templos, de diferentes espacios. Entonces, eso lo etiquetaron, que para mí es quizás una percepción muy personal del que nos narró ese cuento de esa manera. Pero yo no creo que eso era así tan fácil, porque ya el hecho de reunirse, ya el hecho de encontrarse, ya el hecho de compartir ideas, ya el hecho de trazar esos planos a los que usted se refiere para la construcción, ya ahí de alguna manera se estaba reflejando la masonería especulativa también, porque había el entendimiento entre las partes. Entonces, por eso hice referencia a eso, que para mi comprensión, respetando la opinión individual de cada uno, la masonería aún conserva las dos corrientes, tanto la especulativa como la operativa. Inicialmente la operativa, por supuesto, que la etiquetaron, repito, de esa forma, y posteriormente, que es la que practicamos hoy supuestamente, o todavía pues nos falta, pero yo creo que por ahí nos viene una tercera con esa presentación que nos ha dado el hermano Jean-Claude, que estoy seguro que va a llegar también en su momento. Ya el hecho de la situación que nos ocurrió con la pandemia, de alguna manera nos abrió unas ventanas a estos encuentros virtuales. Ya esto es un proceso inicial de esa masonería que nos está ofreciendo Jan en su proyecto, que por cierto, dentro de la estructura de las logias existen cargos, y hay un cargo que se llama el guardatemplo exterior. Le agradezco que aunque sea ese cargo me reserve, ¿yo? Gracias, hermano Múnera. No sé si atendí un poco tu inquietud. Mario, tienes el micrófono apagado. Tiene la palabra. Gracias. Respuesta. Adelante. Adelante, Mario. Ya respondió, ya respondió. Se le recuerda al estimado público, si hay más preguntas, que deben ser concretos para darle la oportunidad a otras personas. Bueno, ya también tenemos 1 hora y media. Revisando, no hay palabras en el ambiente. Entonces, si es así, vamos a... Jan, me gustaría que concluyas ahí y que nuestro muy respetable gran maestro Arturo Pardo cierre el evento, ¿no? Sí, bueno, me parece fundamental que todos acá, sea cual sea su sensibilidad y su profesión, y
cómo se definen, qué fraternidad, a qué fraternidad pertenecen, o sea, una fraternidad familiar, de la amistad, de la masonería también, se hagan esa pregunta de qué está pasando en estos momentos, qué es lo que queremos. Queremos reflejar sobre la actualidad, sobre la guerra en Ucrania, por ejemplo, y otros conflictos, o queremos imaginar, al ejemplo de esta asamblea, una humanidad mejor. Y como lo decía el gran maestro, pienso que ha llegado el momento de moverse, ha llegado el momento de no seguir esperando a que algo suceda por sí solo y caiga por su propio peso. En tiempos exponenciales, la dificultad del ser humano con los tiempos exponenciales es que muy pocos seres humanos realmente están preparados para lo exponencial. ¿Por qué? Porque lo exponencial no es gradual, no hay, nada te dice, eventos exponenciales en la naturaleza, es como los terremotos o los tsunamis, o cuando tienes una muerte inesperada, esos son momentos exponenciales, esos son momentos que no dieron señales de que se iban a producir. Y el tema de los tiempos que nos toca vivir ahora, de singularidad en la tecnología, les acabo de mostrar un ejemplo, no una presentación 3D de un lugar bonito en el metaverso, no. Eso es un lugar que ya existe, que ya está operativo y o vamos o no vamos, pero ya está la dirección, se la mandé a Sixto López. Ahí está la dirección, le dan clic ahí, se crean su avatar y ya están ahí adentro. Y pueden dejar notas, hay post-it, hay varias opciones en el menú, o sea, desde el móvil o la computadora, no necesitan ni siquiera los lentes de realidad virtual. Ese lugar ya está ahí, es como se abrió el lugar, pero ahora nos pertenece a nosotros ir allá. Entonces, en tiempos exponenciales, les sugiero realmente hacerse esa pregunta. ¿Estoy o no reaccionando a lo exponencial? ¿Estoy o no generando nuevas amistades cada día? ¿Estoy o no generando interacciones totalmente en la generosidad y en la bondad, escuchando a los demás? Porque si estoy alimentando mi red de amigos en Instagram, siempre los mismos, quedándome en esa zona chiquitita, no generando nuevas conexiones, no asistiendo a momentos tan interesantes como hoy, pues no estás razonando de manera exponencial. Y recuerda, en los días venideros, en las semanas venideras, cada vez el factor de cambio es todavía más vertical. Entonces aprovechemos estos eventos, aprovechemos lo que acabamos de vivir juntos. Yo estoy acá manejando, paré el carro, me conecté. Hay un genio venezolano, se llama Billy Cantillo, que creó el espacio que acaban de ver. Hace media hora le mandé el mensaje: Billy, ayúdanos con el templo en el metaverso. O sea, estamos realmente, y se lo mandé porque un semáforo se tardó y me dio tiempo de pensar, wow, en Katia tenemos todos los equipos, estamos conectados, vamos a hacerlo. Entonces, así de mágico es. Déjense llevar por esa magia y escuchen los mensajes de la fraternidad que nos envía un gran maestro como Jorge Pardo, que nos acaba de realmente mostrar el significado profundo de lo que es una visión, yo diría, atemporal de la masonería. Y eso para mí me llena muchísimo. Me digo que es el momento para todos de conectar con una visión mejor de la humanidad y de ser actores en esa visión de la humanidad. Cuando vemos lo que nos dice el muy respetable gran maestro José Agustín Ortega, vemos que no se trata ya de generaciones, es algo que Sixto, se lo repito mucho, se borran las generaciones, ya no hay edades, ya no hay jóvenes y viejos. Lo que hay es gente que se conecta y gente que no se conecta, gente que entiende la fraternidad y gente que no la entiende, gente que quiere la bondad y gente que no la quiere. Así que los quiero muchísimo y de verdad que hagamos de esto un gran momento de continuidad y de fraternidad. Muy bien, Jan. Excelente. Tiene la palabra René Tomás.
Gracias. Solo a título de epílogo. Traigo a colación una frase de Henry David Thoreau que dice: ninguna ley hace al hombre libre. Es el hombre que debe liberar la ley. Gracias, mis queridos hermanos y amigos. Muy bien. Si no hay más preguntas ni comentarios. Hacerle la palabra al muy respetable gran maestro Jorge Arturo para que cierre el evento. Ya. Maestro, tiene la palabra. Bueno, de verdad que muy contento y muy agradecido por esta extraordinaria actividad que hemos efectuado el día de hoy. Mis mayores deseos a que esto se repita nuevamente a corto tiempo. No le demos mucha larga. El masón es un buscador de la verdad. Hay una enseñanza que en una oportunidad un maestro de la orden martinista nos presentaba con un ejemplo que quizás de alguna manera nos lleva a una reflexión sobre estos temas que hemos manejado el día de hoy. Y él nos hacía referencia a que la humanidad es como ese ratoncito, el hámster que está en su jaula y se mantiene constantemente en esa ruedita dando vueltas. Y él cree que él está avanzando y él que está haciendo algo que lo está llevando hacia algún... Y él se mantiene en el mismo sitio y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Algunas veces nos conseguimos que nos encontramos como ese ratoncito dando vuelta en ese círculo, en esa ruedita. Pero las necesidades, como igual le ocurre a él, ya sea de ir a alimentarse, de tomar agua o que sencillamente se cansa de ese espacio, lo lleva a bajarse y a trasladarse a otro espacio dentro de esa jaula. El masón siempre ha sido en su esencia, con sus enseñanzas, un futurista. Él ve más allá. Fíjense que lo mencioné cuando hablábamos un poquito del tema que nos mencionaba el hermano Múnera, cuando esos masones operativos visualizaron que la sociedad tenía otras necesidades. Y eso lo llevó a trazar una estrategia que fue lo que culminó o lo que nos llevó a esa masonería especulativa. Por eso hacía referencia y lo ratifico nuevamente, que esta ventana que ya nos ha aperturado el día de hoy, posiblemente nos va a llevar a una tercera masonería. Estoy prácticamente seguro que va a ser así y ya le solicité que por favor me reservara el puesto de guardatemplo exterior. Se lo solicito nuevamente. Porque eso tarde o temprano va a llegar. Yo no sé si el gran arquitecto nos va a conceder la oportunidad de apreciarlo, de vivirlo y de palparlo, pero eso estoy seguro que viene. La misma evolución como ha trascendido en otras épocas, pues indudablemente, cuando pensamos nosotros hace 30, 40, 50 años atrás, que esto lo podíamos hacer a través de unas herramientas tecnológicas como las que tenemos hoy. Y estas que son ya obsoletas, porque estoy seguro que existen cosas mucho más avanzadas, o ya la ciencia está trabajando en cosas mucho más avanzadas como la que nos ha presentado Jan hoy. Yo sencillamente quiero finalizar con una frase de un maestro de la orden martinista, Luz Claudio de San Martín, que dice: tu luz y mi luz se unirán para conformar una luz mayor. De mi corazón, mi aprecio para todos, mi cariño, mi respeto. De verdad que
muy complacido, sumamente agradecido por esta invitación. Disculpen lo malo, disculpen lo que haya estado fuera de tono y sencillamente intenté brindar mi granito de arena en bienestar de este trabajo colectivo que todos estamos haciendo, porque es sumamente importante estar consciente de que la evolución es colectiva, no es individual. Eso es un gran error que muchas veces nosotros se nos presenta y caemos en la individualidad, en el yo, y eso más bien nos atrae, nos apega, nos deja encerrados, nos mantiene en ese círculo del hámster dando vueltas. Tenemos que bajarnos del círculo. Mi aprecio y mi respeto y mi cariño y amor fraternal para todos. Muchas gracias. Excelente la actividad. Felicitaciones. De verdad que sí. Gracias. Excelente. Muy respetable. Aguante un momentico, Yajaira. Gracias, muy respetable, gran maestro. Bueno, tal como Jean Cloteau ya nos abrió en la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos nuestra oficina en el metaverso, ¿no? Y pidió que todos los miembros de la SPI hagan su avatar para reunirnos en esa oficina del metaverso. Ya tenemos nuestro templo en el metaverso y ahora lo que le queda es que cada uno haga su avatar. Estamos a la orden. Vamos a hacer un programa, un webinar solamente para esto, ya para ayudar a todos a que hagan su avatar y tener nuestra próxima reunión no va a ser por Zoom, sino va a ser en ese templo que ya nos mostró Avatar, nos mostró Jan, están ahí las sillas, solamente faltamos nosotros. Y vamos a hacer, como decimos en el mundo masónico, una tenida blanca para que todos los que no son masones también nos acompañen en inauguración, diríamos así, de esa masonería nueva en ese templo del Avatar. Muchas gracias, Jan, muchas gracias a Jorge Pardo por su excelente exposición. Esto ha sido grabado, va a ser colocado en nuestras redes sociales, en nuestro blog, en nuestra cuenta de Urigi. Muy respetable gran maestro José Agustín Ortega, gracias por su intervención. Y bueno, y todos los que participaron, Múnera, por ahí está nuestro coordinador también, Eduardo Llanes, gracias Eduardo, de la SBIC, Carola Castillo, le pedí que hablara, pero no quiso hablar, Francisco Salia, 208, etcétera, etcétera. Bueno, hasta luego, despida, Yajaira, cierre la rueda. Bueno, también que le mandaron un saludo fraternales, mis QQH desde Lord San Cristóbal, Estado Táchira, y Ángel González, saludos de San Juan de los Morros, para que supiera el maestro Ángel Pardo, Jorge Pardo. Bueno, en nombre de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos y de su presidente economista Cito López, damos las gracias a los expositores Jorge Pardo, gran maestro de la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Venezuela, y a Jean Cloteau, asesor, miembro de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos y miembro fundador de la red social Urigi, por su brillante exposición, influencia de la masonería europea en la masonería venezolana. A toda la audiencia conectada por Zoom y a todos aquellos que colaboraron e hicieron posible este webinar. Muchísimas gracias. Y hasta otro próximo webinar. Gracias, saludos. Luis Belisario, allá en Buenos Aires, saludos también. Saludos, me querido hermano. Hasta luego. Cerrando. Un abrazo para todos. Hasta luego, chao. Gracias, Jan. Saludos, chao. Un abrazo inmenso, me cuidan mucho. Chao. Un abrazo, Jan. Te recordamos mucho. Te recordamos mucho. Mi hermano Sisto Belisario, todos. Dale al maestro Arturo Pardo. No. Un abrazo fraternal.